Buenas tardes, mi nombre es Tatiana Ortiz, soy estudiante de Administración de Empresas de la Universidad UNAD. Me encuentro con el doctor César Alzate, candidato a la alcaldía de La Dorada Caldas. Él me va a colaborar con unas preguntas acerca de la cultura política. Entonces, bienvenido, doctor. Tatiana, bien, muchas gracias y un saludo muy especial a todos los estudiantes de la Universidad de la UNAD, la universidad que hay aquí en el municipio de La Dorada. Entonces, vamos a empezar con las preguntas. La primera pregunta es, ¿qué diferencias, similitudes y relaciones hay entre Estado, nación y gobierno? Bueno, la similitud es que tanto el gobierno como el Estado y la nación está a través de las personas, de los seres humanos que confluyen ahí. El gobierno es el grupo de personas, es decir, todas las personas que rigen los cargos dentro del mismo Estado. Es decir, son las personas que están como alcalde, gobernadores, presidentes, diputados, los secretarios, los ministros, son todas las personas que tienen una función específica dentro del mismo Estado que obviamente va en beneficio de todos los ciudadanos. La nación es el grupo de personas que nos une a través de la cultura, la religión, las costumbres, la historia, el lenguaje, todo eso relacionado a lo que somos como nación, Y el Estado, pues es también el grupo de personas que están dentro de un territorio limitado geográficamente, en donde obviamente tiene influencia el gobierno, ¿sí?, que son las acciones a través de un ejercicio de autoridad, de normas que están fijadas gracias al Estado, y a través de lo que somos la nación, que es el grupo de ciudadanos que nos une, los temas culturales, el idioma o el lenguaje y todo lo relacionado a lo que corresponde la historia de cada uno de nosotros como colombianos. En estos momentos como Estado colombiano, por ejemplo, como nación colombiana o como el gobierno colombiano. Listo, doctor. La segunda pregunta es, ¿qué diferencias, similitudes y relaciones hay entre participación política y democracia? Pues la democracia es el método, es el mecanismo por el cual todos los colombianos tenemos nuestra capacidad de exponer nuestras ideas, de ser elegidos o elegir a alguien. Eso es muy importante. La democracia es el método con que hoy en Colombia estamos definiendo quiénes van a gobernarnos, quiénes son los que nos van a dirigir en cada uno de los escenarios que constitucionalmente nos está expuesto en el país, el Estado colombiano. Es decir, cada 4 años escogemos a nuestros alcaldes, cada 4 años escogemos a nuestros concejales, igualmente gobernadores y diputados. Y asimismo escogemos cada 4 años, en elecciones diferentes, en el momento, tanto al presidente como a los senadores en otra elección muy similar, por periodos cada 4 años. Esa es la gran diferencia entre democracia. Ahora bien, participación ciudadana. ¿Cuál es la participación? Es el derecho que tenemos todos de participar de una u otra forma en ese ejercicio democrático, en el ser elegido, es decir, de poder ser elegido, como en el caso mío, que quiero ser elegido como alcalde, o de elegir, como es el caso tuyo, Tatiana, que tienes toda la posibilidad de elegir por alguien que te represente en el gobierno local. Esa es considero yo que es la gran diferencia entre democracia y participación ciudadana. La próxima pregunta es, ¿cómo defines política? Yo creo que la política es el arte, o digamos es la actividad, no sé, yo creo que es la actividad que en todo Estado, es decir, territorialmente hablando, y que en toda nación, que somos todos los colombianos, tenemos el gran derecho de exponer nuestros sueños, de exponérselo a nuestros propios hermanos, hermanos ciudadanos, para poder definir cuáles son las líneas o las políticas públicas o lo que consideramos debe ser el futuro de nuestra nación o el futuro de nuestro pueblo. En el caso de La Dorada,
yo hago política para poder llegar a la alcaldía y decirle a los doradenses qué pienso en educación, qué pienso en salud, qué es lo que creo debe ser en seguridad, cómo deben ser las políticas de vivienda, qué debemos aplicar, por ejemplo, en todos los temas sociales, especialmente en los temas de oportunidades para los jóvenes, en el tema laboral. Entonces, la política es la acción, es la actividad que desarrollamos para poder que en la democracia seamos elegidos en uno o en otro cargo. ¿Cuál es la diferencia entre la política y lo político? ¿Y la política o el político? Entre la política, o sea, ¿cuál es la diferencia entre hacer política y el político, como persona individual? Bueno, digamos que la política es ese universo grande de sueños e ideas que se tienen, que hoy están regulados por los partidos. Entonces, los partidos tienen hoy la capacidad de dar avales. Igualmente un ciudadano como cualquiera quiere decir, no estoy encaminado en un escenario de un partido político, entonces puedo hacerlo por representación de ciudadanos que también tienen ese derecho, entonces recogen firmas para poder participar dentro de un escenario político en el ejercicio de la democracia para llegar a un gobierno. Entonces esa es la gran diferencia, y la diferencia con el político es que es el ser individual, el individuo que tiene el sueño, que tiene la idea, que tiene el proyecto, que se conjuga prácticamente a través de las necesidades de un pueblo, que la resume en unas ideas políticas para exponerlas en un programa de gobierno para que los ciudadanos puedan elegir quién los va a representar en los diferentes cargos que existen dentro del gobierno, ya bien sea local, departamental o nacional. Entonces, lo político es lo universal, es lo que es la generalidad que todos podemos. El político es aquella persona que a través de ese sueño quiere construir una idea o un proyecto o un programa de gobierno para poder hacer parte de ese gobierno local o de ese gobierno departamental o de ese gobierno nacional. ¿Qué elementos componen la cultura política? Bueno, la cultura política, pues el primer elemento que está es la democracia. Me parece que ese es el primer elemento superior. ¿Y qué es la democracia? Que todos tenemos derecho. Todos tenemos derecho. No existe ningún ciudadano que se excluya de esa participación política, de esa cultura política que tenemos. Lo segundo es que se mueve a través de unos tiempos, de la posibilidad de participar de participar en forma directa o indirecta, es decir, de ser elegido o de elegir a alguien que nos represente en un diferente cargo. Y el tercer elemento que me parece que es muy importante son que tenemos unos momentos, y esos momentos de democracia es donde nos juntamos todos los ciudadanos frente a unas reglas muy claras que nos dan las leyes y las normas, especialmente hoy la Constitución, que es la mayor de ellas, y de ahí hacia abajo las leyes, las normas reguladas por el Consejo Nacional Electoral, que es la autoridad máxima en el tema político en nuestro país, en nuestra nación, en nuestro estado, y que nos permite hacer un juego, es decir, estar dentro de ese juego de la democracia, que nos permite a cualquier ciudadano que sea simplemente de nacimiento colombiano, es decir, que sea nacido en Colombia o que tenga la nacionalidad colombiana, que permita participar de todo lo que hoy es la democracia, de todo lo que hoy es la participación política, es decir, las ideas y los sueños que cada uno tenga o que cada partido tenga para poder representarnos en el gobierno local, departamental o nacional. Listo. Doctor, qué pena. Es que pues yo creería y pues he escuchado mucho que los elementos que componen la cultura política, pensé que eran las costumbres, ¿cuál era el otro? Las costumbres, la cultura. ¿Sí me hago entender? Sí, lo que pasa es, bueno, muy seguramente yo estaba equivocado, pero yo lo que considero que es cultura. La cultura política, ¿qué es? La política es el diálogo, es la exposición de nuestras ideas y los sueños, de lo que queremos frente a ese colectivo que todos trabajamos. Entonces, claro, si tú me preguntas, depende mucho de cómo estamos viviendo en el país. Vivimos obviamente una historia de partidos políticos que hace muchos años se fundaron y que hoy están por el Partido Liberal y el Partido Conservador, pero que la misma Constitución del 91 abrió todo ese abanico para que otros partidos
partidos hicieran parte, tuvieran la gran posibilidad de participar dentro de esta cultura política. Entonces ya hay partidos mayoritarios, partidos minoritarios, está toda la representación indígena, de los pueblos indígenas, de los pueblos afro, y cómo ellos tienen una participación especial que no está enmarcada incluso dentro de la generalidad que tiene todo el país. Entonces, ¿desde qué punto de vista se puede ver la cultura? Pues desde el punto de vista, para mí, puede ser de la historia y la tradición, pero también es de la forma con que hoy nosotros estamos regulados para hacer esa participación política. ¿Que estamos regulados en qué? Por ejemplo, en que cada 4 años nos elegimos. Segundo, en que todos tenemos el derecho. Tercero, que hay unas oportunidades para una generalidad del pueblo colombiano, otra para unos pueblos que son minoría, que son, por ejemplo, los indígenas y los afro. ¿Qué elementos involucra el ser ciudadano y cómo definirías los derechos y deberes del ciudadano? Pues todo ciudadano, el derecho, ¿cuándo nace un ciudadano? Cuando esta persona vive en un territorio que es una nación, ¿cierto? Que está en un estado donde está regulado por unas normas, especialmente desde la Constitución y todo el tema normativo, leyes, acuerdos, ordenanzas, y que todos nos debemos a esa norma, a ese estado. Por eso es que nos dicen que somos un estado social de derecho, ¿sí? Ahora bien, todos los colombianos tenemos ese derecho de ser ciudadanos, ¿sí? ¿Cuándo tenemos nosotros deberes y cuándo tenemos nosotros derechos? Por ejemplo, los derechos son los que nos dan las normas, ¿sí? Por ejemplo, el derecho a la libertad, el derecho a elegir y ser elegido en la política. Y los deberes que tenemos también todos los ciudadanos son los deberes de, por ejemplo, respetar las normas, respetar la Constitución, respetar este Estado de Derecho que nos encontramos. Elegir, ese es un deber que tenemos los ciudadanos, elegir a nuestros representantes. Yo creo que esa es la fórmula hoy de que un ciudadano tiene derechos y deberes frente a una sociedad, frente a su propio Estado, frente a su propia nación, ¿sí? que nos debe permitir que esos derechos vayan al ciudadano como tal, poder elegir ser elegido como un ejercicio político, o respetar las normas como ese deber que tenemos que tener cada uno de los ciudadanos. Listo, doctor. Entonces, esto es todo por hoy, entonces muchas gracias. Tatiana, muchas gracias a ti, un saludo muy especial a todos los compañeros, y es muy importante que se interesen todos los jóvenes de la Dorada y especialmente los profesionales que van por esa línea de administración de empresas que estás estudiando ahí en la UNAD, por conocer un poco más de cómo funciona el Estado, cómo funciona la política, qué tan importante es la política en nuestro momento, y que si lo hacemos bien, muy seguramente la sociedad gana.